Amén. Estamos teniendo la modalidad de tener la alabanza y luego conectar para el sermón, ¿sí? Así lo pidió nuestro pastor, igual porque dice que para él es más fácil hacer algunas cosas con el sermón. Entonces vamos a ver cómo funciona y si no, pues regresamos a nuestra normalidad de ver todo el servicio corridito. Amén. ¿Sentimos la presencia de Dios en esta tarde? ¿Verdad que sí? Dios es bueno, Dios nos visita y pues igual nos estamos entrenando para alabarle de manera diferente, ¿verdad? Cada quien ahí en su lugarcito, haciendo lo que sabe hacer, buscar al Señor, gritar, clamar y pues bueno, estamos casi concluyendo porque teníamos 8, bueno, son 10 temas acerca de ser un vencedor, ser vencedores en Cristo Jesús. Yo espero que a esta altura, mi hermano, ya identifique usted batallas, ya identifique usted estrategias, ya maneje Efesios 6 del 10 al 18 o 19, si usted aprendió el 19, los maneje ya como una espada de 2 filos sin ningún problema. ¿Cuántos ya se lo saben? ¿Ya se lo saben? ¿Ya se lo aprendieron? Amén. ¿Alguno que otro todavía no? Bueno, pues sígale, hermano, sígale macheteando hasta que pueda decir la palabra de Dios de las maneras correctas, sí o sea, y decir ese pasaje, porque hay la película de Cuarto de Guerra precisamente que se llama así, sobre la oración. Está una escena donde hay una mujer que está en crisis y está en la esquina de su casa llorando, pero ella tenía como costumbre ahí en sus rincones poner post-it con textos. Y en ese post-it ahí puso unos versículos y cuando está orando voltea y ve un versículo y le viene el rema, le viene la revelación del momento específico para utilizar la palabra de Dios en ese momento específico y se ve que se levanta, se empodera, llena ya de la victoria, de la luz de la palabra del Señor, se para y empieza a decir en su casa, le empieza a decir al enemigo los versículos que ahí no los recuerdo ahorita, pero eran versículos de la palabra de Dios. Le aseguro, hermano, que van a haber momentos en los que usted va a utilizar lo que nos hemos estado aprendiendo hasta el día de hoy. Y hemos visto cada una de las herramientas o de las partes de esta armadura espiritual con la que Dios nos ha provisto. Nos empieza a decir el apóstol Pablo que tenemos lucha y que nuestra lucha es contra cosas espirituales. Y dice, y para esa lucha tenemos una estrategia, y ahorita la vamos a poner aquí. Casi estamos concluyendo estos temas del vencedor y empezaremos a ver algún tema nuevo en el que Dios nos guíe y nos dirija. Porque dice Romanos 8:37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántas caras en esta noche hay de más que vencedores? A ver, vea al que tenga a su lado. Si está todo noqueado por la alabanza, puede ser que tenga cara de más que vencedor, ¿no? O cara de triste, cara de sufrido, pero espero que tengamos cara de más que vencedor en Cristo Jesús por medio de aquel que nos amó. Ahora, si la Biblia nos invita a ser más que vencedores, el apóstol Pablo nos dejó, o a través del Señor, a través del apóstol Pablo escribiendo, nos dio una estrategia, y la estrategia la tenemos en esta, y vamos a aprovechar para repetirlo una vez más. Si usted ya la llevaba 49, o esta vez será su 50ª vez, su 50ª vez, vamos a leerlo una vez más, bien fuerte todos, 1, 2, 3. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los
santos, por todos los santos. Y bueno, ya después ahí en el 19 dice, y por mí, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Está diciendo, oren por todos los santos y por mí, que me sea concedido que cuando yo abra la boca pueda hablar con denuedo y explicar el misterio de este evangelio. Esa es la estrategia, hermano. Tenemos una lucha, una guerra, que esa guerra no es contra sangre y carne, no es contra mi hermano, contra mi hermana, es una lucha espiritual que se gestó desde la eternidad pasada. Vinimos a este tiempo a tomar victoria, y es esa lucha espiritual. El enemigo está vencido. Dígalo fuerte: el enemigo está vencido. Amén. Cuando usted identifica una lucha espiritual, hermano, puede entonces poner en su vida y en su mente que esa lucha ya está ganada, que esa lucha ya usted tiene la victoria. Y hoy, en el último tema de los 10 temas que vimos, vamos a ver la victoria más grande de todos los tiempos. La victoria más grande de siempre es la victoria sobre la muerte, la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Si se acuerdan, empezamos viendo el primer tema, se llamó el vencedor, así se llamó. ¿Se acuerdan cuál vencedor fue el que vimos? ¿Alguien se acuerda qué personaje bíblico dijimos que era el vencedor? ¿Cuál? David, el rey David, era él el vencedor. Pero para cerrar estos temas, vamos a ver al vencedor de vencedores, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Señor Jesucristo venciendo sobre nuestra vida. Y miren, mi hermano, cada uno de los que estamos aquí, todos tenemos el instinto de sobrevivir, Y les quiero contar la historia de James Sow Jr. Él estaba en algún momento, estaba en una tienda, allá en Estados Unidos, y llegó un hombre armado de un fusil y llevaba, este hombre, aquí lo tenemos abajito, llevaba un chaleco verde. Y este hombre, allá ven que se acostumbra a dar balazos, a balacear, o sea, porque las armas son legales, por así decirlo, con cierto permiso y todo eso. Y empezó a disparar. Y este hombre lo que hizo fue que saltó del asiento y se deslizó por el suelo, tratando de encontrarse así como una tienda tipo Oxxo, ¿sí? Y mientras buscaba a ese hombre, hizo una pausa para ver cómo cargaba su arma, cómo cortaba, y en ese momento se abalanzó sobre el hombre, ató, dice él, en una milésima de segundo. Cuando él volvió a cargar el arma, me pareció que transcurrieron 30 minutos. Lo miré y me di cuenta que él no estaba mirándome a mí. Acababa de bajar el cañón del arma, o sea, empecé para disparar. Era como si todo lo estuviera viendo en cámara lenta, y le decía, y él así mismo se decía, salta ahora, hazlo ahora. Y obviamente él saltó. Cuando estaba forcejeando con este hombre, dice, lo único que yo quería era seguir vivo, porque yo sabía que si no hacía algo en ese momento, en ese milésimas de segundo, en ese momento en el que estaba, si no hacía algo en ese momento, nos iba a disparar. Y yo quería seguir vivo. Tengo una hija, ahí está su hija, tiene una hija, y él pensaba en eso. Y cuando sometió al hombre, y dice que todavía el hombre sí disparó una vez más, rozó su brazo derecho, uno de sus brazos lo rozó, y tiene ahí ahorita les pongo la imagen donde está con su mano también, porque el cañón del fusil estaba muy caliente por la bala disparada y lo quemó. Y le empezaron a preguntar, ¿tú eres un héroe? Y dice, no, yo lo único que estaba haciendo era querer sobrevivir, quería seguir vivo, ¿sí? Y aquí lo tenemos, miren. Fue donde se quemó su brazo por el cañón del fusil, y le dice, yo no preferiría que me conocieran como un superhéroe. Yo quiero que me conozcan como James, porque solo soy una persona normal y corriente. Lo que hice me parece que lo puede hacer todo el mundo. ¿Por qué? Porque la gente quiere vivir. Ahora, si nos damos cuenta, hermano, en este tiempo de pandemia, ¿cuál es el temor más grande detrás de esta enfermedad? ¿No es cierto que la muerte? ¿Verdad que sí? Pero la muerte está vencida. O sea, no me refiero a esta muerte física. ¿Por qué tenemos tanto miedo a la muerte? ¿Por qué tenemos ese temor? Obviamente que sí da miedo, sí da como que si alguien empieza a manifestar ciertas cosas y todo esto. No nada más en esto, igual cuando sucede un accidente y tú ves un golpe de determinada manera, dices que ese golpe es fatal, ese golpe es mortal. Todos, mis hermanos, tenemos el instinto de supervivencia, queremos sobrevivir. Incluso, te voy a decir un ejemplo tan sencillo de cómo estamos hechos para evitar el dolor. Mira,
sobre todo a las mujeres que se arrancan la ceja, o los vellitos de la nariz, los hombres, no, también una que otra mujer, ¿verdad? A veces tú te lo tomas pero cuando lo jalas desaprietas, y no sé si te ha pasado que no te lo arrancas porque tienes miedo al dolor. No sé si te ha pasado o lo estás descubriendo apenas. Te arrancas, ay, no lo arranqué. Ay, ¿por qué? Porque en el último momento en el que te vas a quitar eso, tenemos miedo al dolor. Por eso cuando alguien más viene y dice, tú te lo quita, no pienses en nada. O cuando se te pega te hicieron una herida, te pusieron una telita y se te queda pegado. ¿Te ha pasado? Que te lo estás quitando y no te lo puedes quitar tú solo, ¿por qué? O los valientes sí, pero normalmente tenemos el instinto de sobrevivir, mi hermano, hasta que llega alguien y dice, a ver, o los dientes, se te está cayendo y ay no, a los niños no, allá grandes ya no, pero a los niños se le están cayendo y ya no, hasta que llega alguien y se lo avienta. ¿Verdad que sí tenemos el instinto de sobrevivir, hermano? Todos queremos vivir. ¿A qué crees que vino Jesús? A comprar vida eterna para nosotros, a comprar vida eterna, porque la paga por el pecado es la muerte, hermano, algo que nadie quiere, nadie de los que estamos aquí quiere experimentar. Por eso tenemos que ver al mayor de los vencedores, al mayor de los vencedores, que dijo, ¿cuál es el temor más grande que tiene el ser humano? ¿Cuál es aquello de lo que no se puede librar? Porque cuando Jesús vino y murió, como decíamos ahorita en cuestión de la alabanza, cuando el Señor Jesucristo fue un vencedor y Él fue un campeón, fue un guerrero, Él fue al infierno a arrebatarle las llaves del infierno y de la muerte al enemigo para poder levantarse con victoria. Y el Señor Jesucristo es el mayor de los vencedores. Esta imagen que tengo aquí, hermano, pudiera ser el resumen del Evangelio. El resumen del Evangelio es que Jesús, el Verbo, se hizo carne, habitó entre nosotros, fue tentado en todo pero sin pecado, fue muerto, crucificado, sepultado, pero al tercer día resucitó. Al tercer día se levantó de entre los muertos, mi hermano. Esta es la imagen más, bueno, este es un cómic, ¿verdad? Pero es la imagen más grande de victoria que tenemos. Una victoria sobre la muerte, ¿sí? El Evangelio, por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo, Él venció todo. Él compró todo. Él venció personalmente con poder y venció al enemigo de manera permanente. O sea, no fue una victoria momentánea, fue una victoria eterna, para siempre. Y el Evangelio se puede resumir en que Jesús lo venció todo, hermano. Y hay un versículo que todos se lo deben saber, Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte. A ver, ¿por qué no dice porque la paga del pecado es tristeza, es depresión? La paga del pecado es pobreza, porque la más grande consecuencia, el más grande enemigo de todo es la muerte. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Pero qué crees? El regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué es vida eterna en Cristo Jesús? ¿Por qué crees? Porque ¿qué es lo contrario a la muerte? La vida eterna, mi hermano. La vida eterna es lo contrario a la muerte. Ahora, los que estamos aquí, todos estamos cada día más físicamente más cerca de la muerte, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Es un camino en el que vamos caminando, vamos hacia allá. Y humanamente así puede ser, pero espiritualmente, hermano, tenemos vida eterna. Vamos a vivir para siempre. Vamos a estar con el Señor para siempre. Y vivimos episodios de muerte, hermano. En la muerte, si te fijas, un muerte no siente. Un muerte no disfruta. Un muerto no disfruta. Un muerto le pueden forzar la sonrisa, pero no sonríe. No se siente abrazado, no. Un vivo sí. Por eso a veces experimentamos etapas de muerte en la vida, ¿a poco no? No sentimos la presencia de Dios. No sentimos que nos quieran. No sentimos que nada. Sentimos la muerte. Hermano, para eso hay una respuesta. Jesús vino a morir por nosotros para que tú y yo pudiéramos derrotar a la muerte en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de esto, porque podemos decir Romanos 6:23 bien fácil, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Verdad que está facilito?
A ver, dígalo conmigo, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ok? Facilito, pero no es facilito. Mira lo que dice Hebreos 2 del 14 al 18. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y al hablar de los hijos se refiere a nosotros, Él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a humanos. No socorrió a gente angelical, a seres creados con una naturaleza divina, sino socorrió a los que somos humanos, a los que somos seres humanos. Por eso dice, Jesús participó de eso mismo para poder entrar y a través de la misma naturaleza que tenemos nosotros, vencer al que tenía el imperio sobre la muerte y derrotar al enemigo y arrebatarle las llaves del infierno y de la muerte. Por eso en una de las cartas dice el escritor, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquí hago un paréntesis escatológico. El paréntesis, la escatología tiene que ver con los últimos tiempos. Dice la escritura que cuando aparezca la bestia, el anticristo, en Apocalipsis vemos que dice que va a tener una herida. Bueno, o sea, nos podemos meter a leerlo, lo que dice Apocalipsis. Va a tener una herida el anticristo. ¿Sabes cuál va a ser esa herida? Porque aparece el anticristo e inmediatamente después, o sea, no sabemos segundos, minutos, no sabemos, es el arrebatamiento. ¿Y sabes que va a haber una generación que no va a ver la muerte? Esa generación es la herida. Es la evidencia más grande de que alguien tiene el poder sobre la muerte. Ojalá nos toque ser de esa generación que no vea la muerte, hermano, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Ojalá nos tocara ser arrebatados y no ver la muerte literal, ¿verdad? Sino ser transformados, aunque la ventaja de los muertos en Cristo es que van a resucitar primero. Pero bueno, cedemos eso, queremos ser arrebatados vivos, ¿verdad? Y ser el testimonio más grande de alguien que venció la muerte y no vimos la muerte. ¿Por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, su naturaleza santa, que no puede ser ya corrompida, que no puede ya ser degenerada ni nada, está en nosotros, creció tanto en nosotros que el pecado no tiene nada sobre nosotros. Yo platicaba con mis hijos y decíamos, a ver, ¿por qué la muerte no pudo detener a Jesús? ¿Por qué? Porque dice la escritura, lo que acabamos de leer, la paga del pecado es muerte. Y Jesús no tenía pecado. Cuando Jesús bajó, la muerte no lo pudo detener. Porque la muerte detiene y amarra al que tiene pecado. Por eso cuando tú experimentas la muerte, mi hermano, son áreas de tu vida que necesitan el poder redentivo de la sangre de Jesucristo. Porque la sangre del Señor limpia y da vida. No quiere decir que necesitemos un Salvador completo como lo aceptamos alguna vez, no, pero sí un Salvador que viene a nuestra vida y que nos salva de esas pequeñas porciones de nuestro corazón que siguen fluyendo, que siguen portándose mal, que seguimos haciendo lo malo. Esas porciones necesitan otra vez la sangre del Señor Jesucristo, ser transformadas, limpiadas, lavadas, y que cada día Él pueda crecer en nosotros y nosotros morir. Así que cuando venga el pecado, venga la muerte, diga, es que no tiene nada, no tiene pecado. ¿Por qué? Porque Jesús vive en nosotros. Jesús tuvo que ser humano para vencer a la muerte. Amén. Ok, y dice el versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto lo mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Te sientes en una tumba. Yo creo que una de las experiencias más tremendas de alguien es ser enterrado vivo, ¿no? ¿Te sientes en una tumba, hermano? Hubo alguien que estuvo en una tumba y que te entiende en todo, que entiende tu tristeza, pero él no cayó en pecado. Él sabía, su victoria estaba en que tenía confianza en el plan de su Padre Celestial. Mi hermano, nos sentimos tristes, deprimidos a veces, sentimos que no tiene sentido a veces lo que hacemos o cómo te sientes. ¿Tienes alguna sensación que no proviene de la vida, de la luz y del amor? Tenemos a alguien que fue tentado en todo pero sin pecado y que se compadece
y viene a socorrer a todos aquellos que pasamos por esas experiencias. No estás solo, Él te acompaña. Y Él no es como nosotros que tenemos todas las respuestas, ¿verdad? A veces yo cometía ese error hace tiempo. A veces me quiere salir, pero ya me hice consciente de eso. Yo tenía las respuestas para todo, en cuestión de mi familia. Y a veces me decían, mis hijos les pasaba algo en la escuela y yo, no, pero mira, puedes hacer esto. No, y dando consejos. Pero un día escuché a George McDowell en un taller sobre padres y dijo, la Biblia dice, ríe con los que ríen y llora con los que lloran. Ya después das el consejo. Entonces me decían algo y digo, ¿qué tienes? No, esto, híjole. ¿Y qué más? Doliéndome con los que se duelen. Ya después le decía, ¿y qué vas a hacer? ¿No sabes? Pues mira, ahí te va el consejo. ¿Verdad? Pero después, porque no te pasa que tú estás sufriendo y tú le dices, no, Dios está contigo. A ver, bueno, ¿ustedes saben que Dios está con ustedes? Pero ¿verdad que necesitan a un humano que dé un abrazo de parte de Dios para tu vida? ¿Verdad que sí? Necesitamos eso. Jesús no es así. Jesús nos acompaña por el valle de la sombra y de la muerte. Jesús, tentado en todo, entendiéndonos en todo, no que nos dé el consejo inmediato, no, sino nos acompaña para encontrar la salida juntamente, y cuando estamos podemos depositar cada día más nuestra confianza en Él. Amén. Ese es nuestro Dios, un Dios que venció la muerte. Ahora, aquí se cuenta la escena, la historia de una tribu. No sé si alguna vez has leído el libro de Conversaciones con Dios. El autor era alguien que apoyaba a los misioneros, iba hacia los misioneros. Y cuenta la historia de que un día llegó a una isla primitiva, a una tribu primitiva, a compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, en ese lugar, la gente se vestían como de tribu, ¿no? No entendían español, no entendían inglés. Y la película de Jesús, no sé si has oído esa película para evangelizar que se llama Jesús, así se llama. La tradujeron es la película traducida a más idiomas en la historia, porque se ha traducido como con un enfoque misionero. Y dice que trajeron a la película de Jesús a esta tribu. ¿Y qué crees? Para empezar, esa tribu nunca habían visto una película. Entonces estaban sentados y hablando como hablan las tribus de allá, ¿verdad? Y empezaron a hablar de esa manera y pusieron la película y empezaron a ver la vida de Jesús y cómo sanaba a un leproso y era limpiado, cómo resucitaba muertos y gritaban. Dice la escritura, bueno, el testimonio de estos misioneros que gritaban y se emocionaban y todo eso. Y de repente empiezan a ver la escena donde lo empiezan a aprender y se empiezan a enojar. Dice que hasta como que querían aventar piedras y sus lanzas a la pantalla. Y dice que el misionero tuvo que parar la película y les dijo, no, es que no se ha terminado la historia, siéntense, en sus idiomas. Se sentaron, siguió la película, pues peor, hermano. Lo abofeteaban, le decían esto, lo golpeaban, porque habían visto todo lo que había hecho Jesús en la película. Y no, siéntense, todavía no termina. Pues peor, ven que lo llevan, le dan latigazos, lo crucifican. Imagínense, y se muere. Dice que cuando se murió estaban así como ¿por qué? Gritando y en la ley es que no ha terminado la película. Empezaron a ver, pasan la escena de que Jesús está muerto, pero de repente la música de Hollywood, la música de película empieza a producir la resurrección de Jesús. Se levanta de entre los muertos. Dice que en esa tribu se oyó un grito tan tremendo de victoria y de celebración, porque Jesús había resucitado. Ahora, mi querido hermano, imagina que tú no has escuchado el Evangelio en esta noche. Y imagínate todas las noticias que hemos escuchado en este último tiempo sin la esperanza del Evangelio. ¿Ya te lo puedes imaginar? ¿Cómo estaríamos, hermano? Necesito que desesperados, agarrándonos de cualquier tablita. Al decir tablita me refiero a cualquier manera de pensar, adoración a cualquier cosa, que tú no hubieras escuchado nunca el Evangelio. Y te empiezo a contar la historia de Jesús. Y como estos de la tribu, nativos de aquella tribu, empiezas a decir, pero ¿por qué lo mataron? Si Jesús daba, si Jesús hacía.
Y luego te empieza a contar cómo lo crucificaron, cómo clavaron sus manos, cómo arrancaban su barba, cómo le clavaron una corona de espinas, le clavaron una lanza en el costado y derramó sangre y agua. Y lo llevaron a la tumba. No es cierto que te hubieras emocionado y luego puesto triste, pero te empieza a decir, ¿pero qué crees? No se quedó allí. Fue 3 días al infierno, al lugar donde tú y yo deberíamos estar por nuestros pecados, por nuestra maldad. Pero Jesús bajó al infierno a recibir el castigo que por nosotros merecíamos por nuestros hechos. Pero como la muerte no encontró pecado en él, en el momento justo, en el momento en que se iba a cumplir el tiempo, en el momento preciso en el que el Padre Celestial se levantó del cielo, se levantó de su trono y descendió por su Hijo, Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Y ahora Él anduvo entre la gente. Ahorita vamos a ver las evidencias de su resurrección. Anduvo entre la gente y ofreció esperanza, y esa misma esperanza es la que tú tienes hoy. ¿No es cierto que se conmovería nuestro corazón si no hubiéramos escuchado nunca el Evangelio? Pero si se das cuenta que a veces minimizamos ese hecho, hermano, de saber que Jesús es el campeón, el victorioso, sí. Pero tienes que tener la expectativa constante de eso, de saber que estábamos sin esperanza, sin vida, y Él vino, murió, fue azotado, hizo todo lo que le pasó y resucitó por cada uno de nosotros, hermano. Y así podemos abrazar de mejor manera lo que Dios quiere para nuestra vida. La resurrección de Jesús es la respuesta de Dios a la muerte y el don eterno que nos concede a todos y a cada uno de los vencedores. Es la respuesta de Dios frente a la muerte, la resurrección de Jesús. Si no hubiera habido resurrección, dice el apóstol Pablo, vana sería nuestra fe. No habría por qué creer si no hubiera habido resurrección, pero hubo resurrección. Él venció al enemigo más poderoso de este tiempo, la muerte. Ahora, en este tiempo, mis hermanos, cada uno de nosotros tenemos miedo a la muerte, como lo decíamos hace rato. Y mira, quiero ponerte unas frases de gente millonaria, multimillonaria, megamillonarísimos, billonarios de este tiempo que le tienen miedo a la muerte. ¿Alguien de aquí ya superó el miedo a la muerte? Yo creo que algo en nuestro corazón queda, ¿verdad? De miedo a la muerte. Pues mira, la muerte crea un temor tan grande en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, nos hizo para vivir eternamente. Y por eso cuando vemos la muerte decimos, ¿cómo? Por eso viene un temor tan grande, porque fuimos hechos para vivir eternamente. Jesús resolvió ese problema cuando vino, murió y resucitó. Y cuando tú ahora lo aceptas como tu suficiente Salvador. El temor a la muerte es algo que llevamos normalmente por instinto, hermano. Es algo normal. Por eso no nos arriesgamos a esto, por eso nos da miedo acá. Por eso oímos que algo tose y decimos, hermano, Dios le bendiga. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a la muerte. Peter Thiel, ¿alguien lo conoce? Bueno, ¿alguien ha oído de PayPal? Bueno, es el billonario responsable por PayPal, él. Y el primer inversor externo de Facebook, no el fundador, el primer inversor externo. Él dice que tiene la intención de vivir hasta los 120 años. Él dijo esa frase: yo siempre he tenido esta sensación realmente fuerte de que la muerte es una cosa terrible, terrible. Ahora, a pesar de toda su riqueza, él ya tiene ahorita más o menos pasaditos los 50 años, y dice que no hay una muy buena manera de evitar la muerte. Dice que le tiene miedo, por ejemplo, al cáncer. Dice que no quiere padecer cáncer, pero que si en 10 años padece cáncer, a lo mejor en 10 años ya se encontró una cura para el cáncer. Tiene su esperanza en eso. Y vive. Ustedes busquen así a Peter Thiel en Facebook, en Google, y que van a encontrar todos sus esfuerzos por revertir la muerte. Otro billonario, Larry Ellison. Larry Ellison es el cofundador de Oracle. Y él invierte fuertemente en exploraciones dedicadas a extender la vida. Da un montón de dinero a fundaciones que quieren encontrar el elixir de la eterna juventud. Dice él: yo no puedo entender cómo alguien puede estar aquí ahora y después ya no estar. Tiene que haber una manera de perpetuarlos, ¿sí? Uno más, Bill Maris.
Bill Marris dice: mi pensamiento puede tomar un giro oscuro cuando estoy solo, porque empieza a pensar en la muerte. ¿Sí? Él él es de los de Google, es de los empresarios de Google, y ha invertido millones de dólares para la cura contra el envejecimiento. ¿Y sabes qué? Hay como un cónclave de personajes billonarios que están investigando cómo perpetuar la muerte, y han invertido mucho en la criogenia. La criogenia es congelar a las personas para que en algún momento, cuando encuentren la manera de resucitarlos, pues los resuciten. ¿Sabes que todos estos billonarios ya están anotados en la lista para que los congelen a ellos? Hace tiempo yo escuché a alguien que tenía que venir a México y falleció su esposa y dijo: no, congélenla, me voy a México y ahora que regrese hacemos lo que sigue. O sea, como pónganle pausa. La criogenia es el proceso de congelar a una persona dentro de un tanque de nitrógeno líquido en el momento de su muerte, con la esperanza de que vuelva a la vida en el futuro. Yo vendo membresías, hermano. ¿Alguien quiere ser congelado? ¿Verdad que sí le tenemos miedo a la muerte? Los billonarios, los grandes billonarios, hermano, están haciendo esfuerzos por encontrar el elixir de la juventud. Pero nosotros tenemos al que venció la muerte. Antes que haya una resurrección, se tiene que producir una muerte. ¿Y qué dijo Pablo cuando se enfrentó a la muerte? Dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir, o sea, si te das cuenta de alguien que ha conocido el poder del evangelio, que le ha sido revelado lo que es la vida eterna, dices que para mí el vivir, pues yo sigo disfrutando de lo que Cristo da, y el morir, pues es irme a donde todo lo que he predicado. Pues sí cuesta, ¿verdad? Porque yo no les puedo decir ahorita: hermanos, yo estoy listo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero sí, uno tiene que crecer en confiar en que Dios tiene un plan, hermano, y Dios venció a través de Jesucristo a ese postrer enemigo que era la muerte. Antes de que haya una resurrección, se tiene que producir una muerte. Ahora, ¿cómo podemos conciliar el hecho de que va a haber arrebatados y no van a morir? ¿Por qué? Porque ya habían muerto a sí mismos. Había unos misioneros, esta es una frase misionera de ley. Se subieron al barco para dirigirse a las islas donde iban a hacer ministerio, y la tripulación le dice: ¿sí saben que ir para allá es casi sentencia de muerte? Y los misioneros dicen: es que antes de subirnos a este barco ya estamos muertos. Vivimos para Cristo, vivimos para Él. Amén. Hermano, antes de que ¿tú quieres experimentar resurrección en tu vida? ¿Qué tiene que haber antes? Muerte. ¿Y sabes lo que utiliza el Señor Jesús para hacer morir en nosotros porciones de nuestra vieja naturaleza? Las circunstancias y las situaciones que están a nuestro alrededor nos producen en nosotros que nos demos cuenta de que la carne sigue viva. ¿Qué te ha hecho enojar en este tiempo? ¿Sabes qué es? Tu carne que sigue viva. Porque un muerto ya no siente. Cuando tú estás muerto en Cristo, esas cosas ya no te pegan, no te hacen cosquillas, ya no sientes nada. Imagínate que estás ahí en el funeral de alguien y vas y le picas y se levanta. Eso no es normal, ¿verdad que no? Saldríamos corriendo todos de ahí. Cuando alguien está muerto en Cristo, hermano, las ofensas ya no le hacen cosquillas, ya no le hacen nada, porque viven y vivimos para Cristo. La muerte no es el fin para los que aceptan a Jesús como su Salvador. Todos los que están aquí tienen a Jesús como su Señor y Salvador en el corazón de su vida. Amén. Hermano, la muerte para ti no es el fin. La muerte no es el fin. Y para vencer la muerte, Jesús antes tuvo que experimentarla. Y después de eso se levantó con poder. Dice un canto viejito, muy antiguito que cantábamos: el infierno hizo fiesta un anochecer, diciendo: hemos vencido al Rey. Pero lo que ese diablo nunca pudo entender es que algo estaba por suceder. Y luego empieza la batería y el piano y todo. Porque al tercer día un ángel proclamó: la tumba está vacía, Cristo se levantó. Y empezamos: se levantó. El infierno no sabía lo que estaba por suceder, pero al tercer día,
Así como el hermano sonaba hace rato el shofar, la voz del Padre se escuchó y levantó a su hijo de entre los muertos. Lo levantó. Esa misma trompeta es la que vamos a escuchar cuando seamos cada uno de nosotros arrebatados, puestos con el Señor y estar con el Señor en el aire. Una historia más. Aquí tengo a Asita Milanian. Ella es Asita Milanian y él es un chico al que le llamaron el bebé Cristian. El bebé Cristian. Ahora, dice que Asita Milanian, ella, un día la invitaron a correr. La invitaron a ir a una fiesta y a bailar y no quiso ir. Dijo, no, yo necesito hacer ejercicio. Se puso su ropa de correr y sacó a su perro y empezó a correr en unos lugares para correr. Cuando de repente su perro empezó a ladrar y a husmear algo, y Asita se fue a ver que estaba el perro y descubrió que sí, semienterrado estaba un bebé y solamente tenía sus piecitos afuera. Ella rápidamente lo desenterró y empezó a hacerle resucitación, llamó a una ambulancia y todo eso. Y dice que lo único que le decía Asita al bebé Cristian es: no te mueras, por favor, no te mueras. Yo nunca te voy a dejar, te amo, no te mueras. Habló a los servicios infantiles, a los servicios médicos. El bebé, su temperatura descendió a los 26 grados, su temperatura corporal. Tuvo una fuerte hipotermia, todo ese tipo de cosas estaba ahí, pero se recuperó milagrosamente. Por eso las enfermeras le empezaron a decir el bebé Cristian, o el bebé prodigio, el bebé milagro. Así tal, obviamente por el sistema que manejan en Estados Unidos para los bebés, lo entregó y una familia se lo llevó en adopción. Cuando fue cierto momento de que él tuvo que estar listo para saber la noticia, le dijeron cómo lo habían encontrado a él. Cuando tenía 17 años le dijeron que era adoptado y le contaron la manera en la que lo habían encontrado. Sin embargo, nada de aquello cambió sus sentimientos respecto a su crianza. Y él dijo en una entrevista un día: aquí estoy yo hoy, he tenido una vida maravillosa, fui adoptado por una familia encantadora, no les podía pedir nada más. Tampoco se siente incómodo con la persona que lo dejó. Dijo: si esa fue su mejor idea, dejarme allí, entonces gracias, porque no estabas mentalmente lista para criar a un niño. Después de 20 años de criar, de que este chico creció en esta foto ya, se encontró con ella y se tomaron esta foto. Compartieron las historias de su vida y comenzaron a decir: oye, y a ver, llévame a donde me encontraste. Y lo llevó. Ese montón de piedras es donde lo llevó. Y le dijo Whitaker, ya se llama después, le dijo: oye, ese lugar habría podido ser mi tumba. Y ella le dijo: pero alguien te deseaba, alguien te rescató, alguien te amaba y te trajo a la vida. Ahora, mi hermana, lo que vimos hace rato, creo que la tengo aquí, sí. Esta pudo haber sido el monumento más grande de la victoria del enemigo sobre Satanás. Pero no sabía el enemigo que el Padre iba a descender por su Hijo. Alguien lo deseaba al Hijo. Jesús pudo haber dicho: esa pudo haber sido mi tumba. Pero tú y yo necesitábamos a Jesús. Tú y yo lo necesitábamos. El Padre descendió y lo levantó de entre los muertos, mi hermano, y ahora vive entre nosotros. Lo podemos sentir. En la mañana decíamos en el canto de: aquí estás, debemos mover. Hermano, si tú sientes escalofrío cuando estás en la presencia de Dios, eso es el Espíritu Santo. Eso es Dios. Existe, mi hermano. Si tú sientes que empiezas a llorar, que te empiezas a desahogar sin pena delante de la presencia de Dios, que hay libertad y que tú empiezas a clamar a Él, hermano, eso es un milagro. Dios está allí, Dios existe, Dios resucitó para estar entre nosotros, y eso es algo que debemos celebrar. ¿Por qué? Porque derrotó a la muerte, mi hermano. Si no hubiera esperanza, estaríamos oprimidos, tristes, deprimidos, quejándonos. El lenguaje del reino de la carne es la queja, la murmuración, la ingratitud. ¿Qué lenguaje estás hablando? ¿Queja, murmuración, ingratitud? El lenguaje del reino es gratitud, alabanza, victoria.
Es decir, gracias, Señor, porque ni esto merezco. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres justo, Señor. Bendito sea tu nombre. Y alabamos y bendecimos su nombre. Eso dice, ¿en dónde estás? ¿En la tumba o resucitaste juntamente con Jesús? Resucitar esa parte de nuestra vida, hermano. Jesús está vivo, venció a la muerte con poder. Ahora, rápidamente, para terminar en esta noche, vamos a ver, porque el jueves o el domingo en la tarde, vamos a ver, ya ese sí es el último tema, cómo ser vencedores por encima de la muerte. Pero no podemos nada más decir, Jesús resucitó. No, la Biblia enumera algunas evidencias. Dice en Hechos 1:3, a quienes también, hablando de la gente, después de haber, ¿lo lees conmigo? 1, 2, 3. A quienes también, después de haber padecido, Lucas, el escritor del libro de los Hechos, era un médico y él se dedicaba, por su estructura mental, su formación, a escribir diferente que los otros discípulos. Y él era muy observador y escribió cosas que todos los otros autores no escribieron por su formación. Y dice, después de haber padecido y después de haber resucitado, se presentó vivo. Y eso cualquiera dice, aleluya, se levantó. Pero no, dice Lucas, con muchas pruebas indubitables, con muchas pruebas en las que no cabe duda de que se levantó de entre los muertos. Se les apareció durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cuáles son esas pruebas? Primera prueba, los soldados romanos. ¿Te acuerdas que los judíos empezaron a decir, no, es que han dicho que va a resucitar, no, guárdenlo, porque qué tal si se roban el cuerpo? Pues mira lo que hizo Herodes, o Pilatos. Dice Mateo 27, 64 al 66, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato fue el que mandó. Les dijo, ahí tenéis una guardia. ¿Sabes qué es una guardia? 16 soldados. Una guardia, se apostaban en el lugar que iban a guardar o a cuidar 4 soldados frente al lugar que iban a guardar, y los otros 12 se acostaban, o sea, si era toda la noche, se dormían en semicírculo alrededor de esos 4. Entonces imagínatelo, aquí tenemos la tumba, 4 soldados y hacían guardias de 6 u 8 horas, aquí están, y los otros soldados ahí. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Crees que con este tipo de gente se podía robar el cuerpo de Jesús? Estos soldados entrenados para matar, entrenados para ser soberbios, arrogantes, unos discípulos miedosos, iban a tener el valor de acercarse y quitar la piedra y todo el ruido que iban a hacer. Entonces los mismos soldados, la misma cosa que ellos pidieron para protección o para que no dijeran que después resucitó, es lo que el Señor utiliza como prueba indubitable de que Jesús resucitó. Entonces la primera cosa son los soldados. Segunda cosa, el sello. Si te fijas, allí en Mateo 27, 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la puerta y poniendo la guardia. Sellando la puerta, ponían unas cuerdas de esquina a esquina y ponían una pasta que era elaborada con arcilla y algunos otros elementos sobre la cuerda, para que, si es como ahora los sellos esos que se ponen en los negocios clausurados, si se violaba uno de esos sellos que tenían el impreso o grabado el sello del emperador o el sello del que estuviera gobernando, pues era pena de muerte. Este sello, ahí estaba, sellaron Jesús adentro, hermano. ¿Era posible romper ese sello, o era fácil para que pudieran robar el cuerpo de Jesús? Pregunto, ¿verdad que no? Aunque le quisieran reparar después el sello, no les iba a quedar igual. Era un sello violado. Entonces ya llevamos 2, los soldados y el sello. Tercero, la piedra. La piedra. Fíjate lo que dice la Biblia. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue.
Los historiadores dicen que era de aproximadamente 1,20, 1,40 el hueco por donde entraban hacia lo que se había labrado para adentro, y ponían cierto desnivel con una roca, un canal, para que descendiera la piedra y sellara el sepulcro. Aproximadamente pesaba 2 toneladas esa piedra, aproximadamente 2 toneladas. ¿Te puedes imaginar? Esa piedra también era una prueba indubitable. ¿Cómo la quitaron? Ha habido historiadores, uno de ellos incluso Ogmandino. No sé si has leído alguna vez a Ogmandino. ¿Lo han leído? Bueno, si no lo han leído, pues léanlo. Ya murió, tiene muchos libros, algunos buenos. Y dice, se dedicó a escribir para echar por tierra la resurrección de Jesús, y terminó convertido. Josh McDowell también se empezó a dedicar a investigar para echar por tierra que Jesús resucitó. ¿Y qué crees? Que de ahí surgió un libro cristiano que muchos apologetas utilizan para defender la fe, que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Porque su intención era echar por tierra la fe cristiana, y terminó convencido. Porque ¿cómo es posible que estas dos, primero los soldados, luego el sello, ahora la piedra? ¿Cómo era posible? ¿Qué sucedería? Pues bueno, esas son pruebas de que algo pasó, ¿sí? Dice Mateo 28:2, y hubo un gran terremoto. ¿Cuál era la causa del terremoto? ¿Qué dice la Biblia? Léelo fuerte, 1, 2, 3. Un ángel del Señor. Imagínate, hermano, quizá para nosotros no viene un ángel, pero viene su presencia. Estás en medio de una situación de muerte. Está algo obstruyendo que tú salgas, que tú hagas lo que tienes que hacer. Si tú haces lo que tienes que hacer, si tú alabas al Señor aún en medio de la muerte, le das gloria y bendices su nombre por encima de todas las cosas, algo va a pasar, algo sobrenatural va a pasar. Dice, el ángel descendió, hubo como un terremoto, el ángel descendió, removió la piedra, un poder sobrenatural. ¿Y qué crees que hizo sobre la piedra? Se sentó sobre ella. Amén, se sentó sobre ella. Lo que parecía que iba a obstaculizar que el Señor saliera, se convirtió en algo de descanso, o en algo que pudo presumir. Es como cuando no sé si te has fijado, pero por ejemplo nuestros mascotas son cazadores, y a veces cazan ratones y lo echan ahí a un lado y están con su presa muerta ahí al lado. ¿Los has visto? A mí me da mucho gusto ver eso, porque puedo ver ahí la creación de Dios, que el ADN que tienen los animales se manifiesta tarde o temprano. Nada más necesitan la oportunidad. Si tu perrito nunca ha visto un ratón, es probable que salga corriendo el perrito. Pero ya cuando se enfrentan a ratones, les sale su ADN, hermano. Los matan. Los ponen ahí y los presumen a su presa. Eso también me explica por qué hay muchos cristianos o mucha gente que no triunfa, porque no ha sido expuesta para que su ADN se manifieste. Pero fuimos hechos para ser vencedores, mi hermano, para ser vencedores. Si a ti todo te da miedo, dile: Señor, tú no me hiciste miedoso, no soy un cobarde, manifiesta en mí, Señor. Y mi papá cuenta que cuando él estuvo en una iglesia que pastoreaba y que exigía mucho liderazgo, ¿sabes qué hacía todos los días para pedirle a Dios sobrenaturalmente que viniera algo sobre su vida? Pedía la sangre de Jesús representada por un león, porque la sangre de Jesús, del Cristo resucitado, es una sangre líder, es una sangre que da esa capacidad sobrenatural para levantarte. Por eso hay recursos espirituales para ser más que vencedores, hermano. Entonces dice que hubo un gran terremoto. Los soldados obviamente se espantaron, se removió la piedra y el sepulcro estaba vacío. Número 4, el sepulcro. ¿Por qué el sepulcro es una evidencia? Porque sí había un lugar físico en el que fue sepultado Jesús. ¿No? ¿Dónde lo sepultaron? Pues dijeron que en un hoyo. ¿En cuál hoyo? Pues en uno por ahí. No, había un sepulcro, una dirección, un lugar. Hasta el día de hoy los que van a Israel, cada vez vemos más lejos el sueño de ir a conocer Israel, ¿verdad? Pero pues Dios puede conceder. A lo mejor sobrenaturalmente cuando vengamos vamos a conocer el Israel espiritual. Pero hay un lugar, hay una dirección, mi hermano, y esa es una evidencia que no podemos dudar de que hubo un día alguien que fue sepultado en ese lugar. La que sigue, el sudario. El
Este detalle lo encontramos aquí en Juan 23 al 7. Dice: y salieron corriendo Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y fíjate, aquí dice: vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras de él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que habían estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabes qué? Aunque aquí dice enrollado, los lienzos es como una crisálida. El sudario, perdón, es como una crisálida. O sea, no se tuvo que descobijar o que desenredar. No. Salió el cuerpo de Jesús y se quedó allí, porque las mujeres que hacían, preparaban, ponían, o sea, le daban forma. Entonces parecía que ahí estaba el cuerpo, pero no, ya no estaba Jesús dentro del sudario, ya no estaba el Señor ahí puesto. Había resucitado sobrenaturalmente, su cuerpo no estaba en eso. Esa es otra evidencia indubitable de que Jesús resucitó. La penúltima, las llagas. ¿Te acuerdas que Tomás dijo: no, yo no creo? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la vida de Tomás? Hermano, es que cuando Tomás preguntaba, Jesús revelaba. ¿Por qué crees que sabemos Juan 14:6? Que dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sabes por qué? Por una duda de Tomás. O sea, no tuviéramos ese si Tomás no hubiera dudado. Es bueno preguntar, hermano. Y dice: no, yo no creo. Si yo no meto mi dedo en las llagas o en las heridas de sus manos, toco su costado, yo no voy a creer. Pues Jesús, ¿qué crees que hizo? 8 días después, estaban Jesús, sus discípulos dentro, y con ellos el que dudaba, Tomás. Llegó Jesús estando a la puerta, las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. A ver, imaginemos, hermano, estamos aquí y de repente allí aparece Jesús. ¿Qué hacemos? ¿Cuántos lo identificarían que es un espíritu, o sea, que es Jesús? ¿Cuántos dirían: en el nombre de Jesús, fuera? O sea, puede que haya gente que lo confunda, ¿no? ¿Lo reconocerías? ¿Tienes comunión con Él? Si tienes comunión con Él, lo reconoces. Es que es Jesús. Imagínate, estamos aquí de repente y nos dice: paz a vosotros, no tengan miedo. Y le dice: a ver, tú dudoso, ven, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y dice que Tomás le pidió perdón al Señor. Sus llagas, hermano, fueron tocadas por Tomás, y Jesús pudo poner esa prueba también de su resurrección. ¿Cuántas llevamos? Y la última, ahora sí, los testigos que lo vieron. ¿Con qué comenzamos diciendo? Hechos 1:3, ¿qué dice? ¿Se te olvidó? Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas. Esta es otra versión, convincentes de que estaba vivo durante 40 días. Se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Hermano, les habló acerca del reino de Dios. Y cuando está por ser ascendido al cielo, dice que estaban todos bien emocionados, diciendo: Señor, ya va a ser por fin, va a ser nuestro rey, ahora sí. Y empieza a subir al cielo y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo? Y les dice: no les toca saber a vosotros, solo a nuestro Padre Celestial. Y otros dieron testimonio y dijeron: a Jesús que han visto subir, va a regresar por ustedes. Va a regresar por ustedes, hermano. Y nosotros estamos viviendo en esta dispensación. Nada de este momento, nada de los momentos que hemos vivido como seres humanos habría valido la pena si Jesús no hubiera resucitado. Él venció a la muerte, y pudo haber sido su tumba, es su tumba, pero Él no está allí. Él no está allí, Él resucitó. Esta es una imagen, obviamente, pero la evidencia más grande que tenemos de que podemos vivir en victoria, hermano, de que podemos vivir venciendo la muerte. La hermana Esparce, yo me acuerdo en IMEC de hace años, se decía una frase en la iglesia que decía: rechazo la muerte y escojo la vida. Rechazo la muerte y escojo la vida. Estamos diciendo: rechazo
el reino de las tinieblas, el reino de la depresión, de la tristeza, y escojo a Jesús. Jesús es la vida, Él es la resurrección y la vida, mi hermano. Y un vencedor no nada más se pone el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación, los pies, el apresto del evangelio de la paz, el yelmo, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu. No, si no tiene la actitud de saber que Jesús venció, va a vivir como derrotado siempre. Necesitamos tener internamente la actitud de un Cristo resucitado, mi hermano, de un Cristo lleno de poder, de victoria, que venció la muerte, que venció el infierno, que venció a esos principados, a esas potestades, a esos gobernadores de las tinieblas, a esas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A todas esas Jesús las exhibió públicamente cuando fue crucificado y resucitado. Y un vencedor vive sabiendo que ese poderoso guerrero, ese victorioso, vive en su corazón. ¿Qué estamos proclamando en este tiempo, hermano? ¿Qué estás proclamando tú? Porque es tiempo de que comencemos a vivir como vencedores, hermano. Que se nos vean, no te voy a decir sonrisa de vencedor porque ya no se ve, pero sí mirada de vencedor. Yo soy muy de ojos. O sea, yo con los ojos digo mucho. Espero que sea mi mirada de vencedor, hermano. A mis hijos todavía hasta este día voltean a verme y si me ven mi mirada, saben, hermano, haz mirada de vencedor. No digo sonrisa porque no te la ve nadie, ¿verdad? Mirada de vencedor, hermano. Voltea y ve al que tengas al lado. Mirada de vencedor. No de enojado, hermano, de vencedor, porque Cristo vive en ti. Cristo vive en nosotros. ¿Te anda aleteando la tristeza? ¿Te anda aleteando el desánimo? Yo estaba con mis hijos en estos días, pues se ha dado mucho diálogo, ¿no? Si de por sí hablo mucho, yo a veces en la noche le digo: Señor, perdóname si hablé de más, porque tu palabra dice que cuando hablamos de más, allí hay pecado, Padre. No quiero hablar nomás así. Y estábamos hablando y sobre la muerte. Y yo les decía, es que, pero decía Ian, creo, pero ¿a poco si alguien te va a estar matando, va a estar dando gracias? Y le digo, no voy a estar dando gracias porque me está matando, no. Pero en mi corazón yo aprendí esto de la hermana Esparza. Cuando estaba en auge la delincuencia hace unos años, y estaban levantando a gente que era líder y que así, pues había cierto temor de que a la hermana en algún momento, por ser la líder, y ella dijo, si un día pasa eso, no den ni un centavo, porque mi vida no está en manos de nadie, mi vida está en las manos de Dios. Y si es mi tiempo en ese momento, es mi tiempo. Si no es mi tiempo, no es mi tiempo, pero mi vida está en las manos de Dios. Entonces yo les decía a mis hijos eso, es que si algo pasa y es mi tiempo, mi vida no está en las manos de alguien que incluso tenga un arma. No, mi vida está en las manos de Dios. Y si ese fue el momento, o como sea, ¿no? Lo que sea, es que Dios así lo tenía. Pero sí se tiene que tener, o sea, yo no digo que ya tenga la paz completa para decir eso. No, porque ojalá que nunca nos pase ese momento de poder estar diciendo es que mi vida está en tus manos. No, pero ¿sabes qué, mi hermano? Crecer a ese momento para decir es que por encima de todas las cosas Dios está en el control de todo. Que a lo mejor económicamente no te está yendo bien, hermano, Dios sigue teniendo un plan. Dios sigue estando sentado en su trono. Dios sigue queriendo que administres lo que pone en tus manos. Si antes ponía 100 y hoy pone 10, quiere que de esos 10 seas fiel. Y esos 10 van a rendirte como de 100. Pero ¿por qué quieres seguir teniendo 100? ¿Porque quieres seguir dándote tus lujos? No está mal, pero ¿quieres seguir comiendo donde comías? ¿Quieres seguir comprando lo que comprabas? Mi hermano, muere a ti mismo. Muramos a nosotros mismos. Y decir, Señor, teniendo comida, o sea, sustento y techo, y con qué vestir, gracias, Padre, porque tengo esto. Es tiempo estaba platicando con alguien en esta semana y decíamos que llega el tiempo, hermano, en que ya no importan muchas cosas que antes importaban. Ahorita lo que importa es ver a tu familia, verla y que sonrían, que sean felices, que estén bien, que busquen a Dios, que tengan temor de Dios. ¿Verdad que sí, mi hermano? El vencedor vive en nosotros. Él vive en nosotros.
¿Qué cosas de muerte han venido a tu corazón y te han tocado? Y están corrompiendo la gratitud que debieras tener, la alabanza que debieras tener. Hoy es un momento para decir: Señor, así como estos nativos de esa tribu, imaginarte a Jesús sin deberla, sin nada de nada, hermano. Lo azotaron, lo mataron, y tú y yo ya no reaccionamos a ese milagro de que Él resucitó de entre los muertos y se levantó, y ahora sí nada ni nadie lo puede detener. Por esa acción de descender hasta el infierno y hasta la muerte, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se van a postrar y van a decir: Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Quieres clamarle al vencedor en esta noche? ¿Quieres decir: Señor, ven y toca mi corazón? Ven e infunde vida. Fíjate, Narnia es una novela, pero que explica el Evangelio. Bueno, y eso algún día hablaremos de Narnia. Pero Aslan, el rey de Narnia, en unas escenas cuando representa al Creador, dice que cuando está creando todo, empieza a cantar. No sé si has visto esa, está en el libro, en la película no, necesitas leer el libro. En el primer libro, en el primer libro de, no me acuerdo cómo se llama, pero en ese, dice que está creando las cosas y empieza a cantar un canto de amor. Y que cuando está cantando de amor, empieza a crear la vida. Hermano, yo me imagino a Dios así, cantando de amor y creando cosas para mí. Creando cosas para mí. Hermano, en medio de este tiempo de crisis, en medio de este tiempo de tristeza, deja que Dios cante sobre ti. Deja que el vencedor de vencedores cante sobre ti la canción de vida, y que empiece a decirte, como le dijo a algunos que resucitó: Lázaro, sal fuera, levántate, sal fuera. Que en esta noche el Señor, el vencedor, te diga: es que sí se puede, hermano, levántate, sal fuera. No te desenfoques, mi hermano. En este tiempo hemos hablado de los principios, de los rudimentos casi del Evangelio, la oración, la palabra, todo eso. No nos desenfoquemos en sueños tan grandes, en esto. Sí, está bien tenerlos, pero ¿sabes cuál es el principal enfoque? Recuperar la naturaleza de Jesucristo en nuestras vidas, para que si Él viene por nosotros, estemos listos para ser arrebatados y vivir la eternidad con Él. Empieza a invocar a Jesús y dile: Señor, en esta noche, Jesucristo es el nombre de Jesús resucitado también, ¿verdad? Jesús, la unión de Jesús humano y de Cristo, el verbo, la palabra, lo eterno, lo no creado. Jesucristo, te necesitamos en esta noche, Padre. Te pido por cada uno de mis hermanos, incluso, Señor, cuando tú eres un milagroso que abre caminos, Señor, cuando eres un milagroso que levanta a muertos, que levanta gente que está muriendo en su propia tristeza y en su propia depresión, Señor. Tú eres alguien que crea nuevas maneras, que trae vida, Señor, que donde hay muerte crea vida, que donde hay muerte, Señor, soplas y la vida se produce, Señor, que todo aquello que tocas produce vida, Señor. Clamamos a ti en esta noche, Señor Jesucristo. Resucita, Señor, el amor por ti, el amor por tu palabra, Padre Santo. Resucita el amor por entregarse completamente a ti, el amor por bendecirte a ti, el amor por decir: Señor, aquí está mi vida en el altar una vez más, Padre Santo. Por voluntariamente me subo al altar una vez más, Padre, y quiero poder morir a mí mismo, Señor Jesucristo, y enfocarme, Señor, en el Evangelio, enfocarme en crecer y correr, Señor, de una manera sobrenatural, Padre Santo, viviendo ese gran vencedor en mi vida, Padre, viviendo ese gran vencedor en mi vida y en mi corazón, Señor. Por favor, Padre Santo, por favor, ayúdanos a vencer la muerte, Padre Santo. Ayúdanos a vencer la muerte, Padre amado. Ayúdanos a tener paz, Padre Santo. Ayúdanos a tener la paz que necesitamos, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, y que en algún momento de nuestra vida podamos decir lo que el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque sorbida es la muerte con victoria, Padre. Tú venciste la muerte, tú venciste, Señor, arrebataste las llaves del infierno y de la muerte, Señor Jesucristo, teniendo tú ahora el control de todas las cosas, teniendo ahora tú, Señor, el control de todas las cosas. Resucita, Padre Santo,
Aquellos de mis hermanos, Padre, que algún órgano, Padre Santo, esté muerto, resucítalo, sopla, canta vida, Padre. Alguno de mis hermanos, Señor, que un negocio esté muerto, Señor, sopla y canta vida a ellos, Padre amado. La esperanza, si está muerta, resucítala, Padre. Si la tristeza nos ha hecho morir, Padre Santo, o dejarnos morir, resucita el ánimo de mis hermanos, resucita, Padre, la ilusión de seguir corriendo, Señor, para encontrarnos contigo en esta noche, Padre. Tú que venciste la muerte, que venciste con poder, Señor Jesucristo, queremos comportarnos como hijos dignos de un vencedor, de aquel que venció el infierno, de aquel que venció la muerte, Padre Santo. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a morir a nosotros mismos para poder experimentar la resurrección de Jesús en nuestra vida. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Gracias, Padre. Amén, amén, amén. Hermano, que esta semana sea una semana de resurrección en su vida. Que las cosas que usted parecía que había perdido resuciten, las cosas que lo acercan a Él. Porque a lo mejor algo que no andaba acercando a Dios ya murió. No permita que eso resucite. Lo que lo acerca a Él, lo que lo hace correr a Él, lo que lo hace volver a la cruz, ir al altar, ir a su lugar de oración, que eso resucite en su vida. Amén. ¿Puede ponerse de pie y levantar sus manos? El Señor le dijo a los sacerdotes: así bendecirán a los hijos de Israel con esta bendición. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y haga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Ahora, en el nombre de Jesús, amén. La hermana Esparza dice: digan en el nombre de Jesús. ¿Sabe cómo se hace usted partícipe de esa bendición? Por la resurrección de Jesús. La resurrección activa todas las promesas. Gracias. Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en la semana.